Hola de nuevo, soy Frailoca Argento. Aquí les tengo preparada la primera parte de censura en las películas. Primero hablemos un poco de cómo es la censura en las películas. La mayoría de las películas tiene dos versiones. La primera es la versión teatral, que es la que se ve en los cines, la televisión y la que sale en los DVDs. Y también tiene una versión sin clasificar, o también llamada edición del director. Que esta suele tener más cosas, más escenas, pero son modificadas a la hora de distribuirlas por un sinfín de razones. Bueno, en esta ocasión solo hablaremos de dos películas. Ahora empecemos. La primera película de la que hablaré es Alien vs Depredador. Esta película fue censurada de la versión teatral a la versión sin clasificar. La película trata de que los depredadores una vez cada 100 años se reúnen en la Antártida para luchar con los aliens. La primera censura estuvo al principio, se corta una parte de más de 1 minuto de duración donde se ve en la base de la Antártida, hace 100 años, un pobre sujeto que tiene la mala suerte de encontrarse justo entre la pelea de un alien y un depredador. Y seguido de eso se corta la parte donde un sujeto ya 100 años después llega con unas cajas de pizza y se ve a los controladores perdiendo el tiempo, se corta de tal forma que la primera escena de esa parte sea donde se escucha que el monitor indica una señal térmica en la Antártida. La siguiente censura es en la excavación arqueológica, donde Sebastián le pide a su patrón Juan, que le dé dinero y un mes más para excavar, y este se niega. De tal forma la primera escena que se ve es cuando Sebastián le dice a sus colegas que revisen la cámara mortuoria después de encontrar la tapa de botella enterrada. Luego cuando los aventureros están en el barco rumbo a la Antártida se corta una parte donde Sebastián está más preocupado por el dinero para la excavación que por la misión a la que se dirigen, y la parte donde Grain se emociona mucho al subirse en un vehículo de nieve. Durante el primer ataque de los depredadores, en la versión sin clasificar hay mucha sangre, y en la versión teatral se la reducen muy notablemente. Se elimina la escena donde los exploradores dentro de la pirámide encuentran una gran cantidad de cadáveres humanos colgados de las paredes, y donde encuentran el cadáver de un alien sin desarrollar, y lo confunden con un escorpión gigante. Cuando un depredador mata a Kim con su cuchilla unas rocas quedan totalmente cubiertas de sangre, pero en la versión teatral apenas si tiene un poco. Cuando a un alien recién nacido sale del interior de Rose, en la original hay más sangre y dura un poco más la escena. Se corta la escena donde los depredadores llegan al sarcófago donde estaban guardados sus cañones, y ven que ya no están. Se elimina la escena donde Graeme y Vereiden quedan atrapados juntos y Vereiden entra en pánico, y Graeme trata de calmarlo. Cuando Connors cae por un pasadizo, su arma cae sobre el limo del alien, en la versión teatral el limo es retirado, además en la versión teatral, el pasadizo es un poco diferente al de la versión sin clasificar, y de la versión teatral se corta la parte donde desde el punto de vista del alien va acercándose a Connors para matarlo. En la versión sin clasificar Weyland está analizando el cañón del depredador, y Maxwell le dice que varios de sus hombres han muerto, a lo que Weyland responde, que sus muertes harán historia. Todo eso en la versión teatral fue reemplazado por una escena de Weyland inhalando su medicina. Cuando el depredador atrapa a Maxwell con su red y luego la atraviesa con su lanza, se remueve la sangre en gran medida. En la versión teatral se corta la escena donde se ve a Weyland desde atrás siendo atravesado por la cuchilla del depredador, y se ve su cadáver, se le quita un poco de sangre que tenía en la boca. De la versión teatral se corta la escena donde Sebastián descubre que los depredadores cazan a los aliens como una prueba de su madurez, y los cañones que estaban en los sarcófagos son sus recompensas. En la versión teatral lo explican pero de una forma diferente. En la versión sin clasificar cuando el depredador le fabrica a Alex una lanza con la cola del depredador y un escudo con su cabeza, el depredador está descuartizando al alien por más tiempo y se ven detalles de más cerca, en la versión teatral solo se reemplaza por Alex diciendo ¿qué estás haciendo? Ahora la segunda película de la que hablaré es Alien vs Depredador 2. Esta película fue cambiada de la versión clasificada y la versión sin clasificar. La de la derecha es la clasificada y la de la izquierda la sin clasificar. En la versión clasificada la nave es diferente a la versión sin clasificar. En esta escena en la versión clasificada, se ve el cadáver del depredador de la película anterior, luego se ve a otro depredador de la nave, y unos aliens sin desarrollar en unos tubos con líquido, y luego se ve que el alien mitad depredador, llamado Preda-Alien sale del interior del depredador. En cambio en la versión sin clasificar solo se ve al depredador muerto y al Preda-Alien salir de su interior. En la versión clasificada la nave de los depredadores vuela alrededor de la Tierra, y en la versión sin clasificar vuela alrededor de Saturno, y salen dos naves pequeñas y esas se dirigen a la Tierra.
Se corta la parte donde el Preda-Alien se empieza a arrastrar por la nave y se ve que se va haciendo más grande hasta llegar a su tamaño adulto. Aquí se ve la escena cortada al principio, o sea que en la versión teatral no la eliminan, solo la cambian de lugar. En la versión teatral se agrega una escena donde un depredador en su planeta recibe una llamada de auxilio de la nave estrellada en la Tierra. Se ve como el Preda-Alien mata a los depredadores de la nave. Al parecer las máscaras de los depredadores también tienen cámaras que registran lo que ven, entonces ese depredador toma sus armas y parte a la Tierra. Todo eso es agregado en la versión teatral. En la versión teatral se elimina la parte donde el alien sin desarrollar sale del interior del niño que estaba en el bosque. Se corta la escena donde el Preda-Alien está devorando a unos vagabundos en el alcantarillado. En la versión teatral solo se ve al Preda-Alien de espaldas. En la versión teatral, cuando un depredador llega a la nave estrellada, se lo ve inspeccionando a su compañero muerto y le coloca su mano en su cabeza para rendirle respeto. En cambio, en la versión sin clasificar se quita su máscara para ponérsela de su compañero muerto, y a través de esa máscara mira la grabación del Preda-Alien matando a los depredadores de la nave, ya que en la versión teatral esta escena se ve más al principio y se le agrega a la parte donde está en el planeta. Luego le regresa la máscara y pareciera que le rinde respeto. Aquí es donde continúa la versión teatral. De la versión teatral se borra la escena donde una mujer que es la madre del niño y esposa del hombre que se perdieron en el bosque con su padre quiere seguir buscándolo y el alguacil le dice que es muy peligroso estar ahí de noche y la mujer le dice que ella seguirá le guste o no. De la versión teatral se corta la escena donde un trabajador ve a un compañero muerto arriba y le pide a otro compañero que suba y entonces ve al depredador camuflado y corre. En la escena donde el Preda-Alien mata a los adolescentes en la piscina, en la versión sin clasificar hay mucha sangre y en la versión teatral ni un poco. Después que el depredador hiciera explotar la planta de energía, se corta la escena donde el alguacil recibe una llamada donde se lo informa de ello. En la escena dentro de un restaurante, en la versión teatral se ve a Darky caminando hacia la cocina. En la versión sin clasificar se ve a la cámara de Puse de ser infectada por el alien sin desarrollar. Luego, en la versión teatral Darky ve a la camarera con el estómago reventado y huye. En cambio, en la versión teatral se ve a la camarera y de su estómago hay 3 aliens recién nacidos tratando de salir pero están atorados, entonces Darky huye. De la versión teatral se elimina una escena donde Molly y Kelly huyendo del alien se esconden en un cementerio. En eso se encuentran a un anciano con un arma, entonces empiezan una discusión. El depredador los escucha, y con su visor ve que el viejo está armado y le dispara en la cabeza. Entonces Kelly intenta agarrar el arma del viejo pero el depredador la apunta con el láser. Entonces Kelly y Molly corren y el depredador las observa. Toda esa parte del cementerio fue reemplazado por una escena donde el depredador está mirando el tráfico. En la versión teatral, cuando un alien muerde la cabeza de un soldado el parabrisas se llena de sangre, pero en la versión sin clasificar la cabeza del soldado rompe el vidrio. Y en la versión sin clasificar después se incorpora esa escena cambiada. De la versión teatral se borra una escena donde el Preda-Alien estrangula a una enfermera. En la versión teatral la parte donde Jessie es alcanzada por la cuchilla giratoria del depredador ella queda clavada en la pared. Pero en la versión sin clasificar la cuchilla parte a Jessie por la mitad, su parte inferior cae y la superior queda en la pared. Bueno, eso es todo de momento. Espero se hayan entretenido un rato. Me despido hasta mi próximo vídeo.